Buen día, muchachos, les saluda, como ya saben, el profesor Henry Hacha. Vamos a seguir con las clases de literatura, vamos a seguir con la línea de tiempo. En la última clase hemos visto y hemos cerrado el siglo de oro español, ¿no? Hemos visto los dos momentos, el Renacimiento y el Barroco. Hemos visto, por un lado, el género lírico, ¿no? Donde encontramos a Garcilaso, donde encontramos a Fray Luis de León, donde encontramos a Góngora, encontramos a Quevedo, ¿no? Por otro lado, hemos visto también la escuela, perdón, el género narrativo, y en el género narrativo ya vimos a El Lazarillo de Tormes, ¿no? Hablamos un poco de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, ¿no? Y por el lado del teatro, hemos visto a dos grandes, a Lope de Vega, con Fuente de Juna, y Pedro Calderón de la Barca, con la obra La vida es sueño. Entonces, haciendo este pequeño recuento, vamos a pasar al siguiente movimiento literario. No hay que olvidarnos que el último momento del siglo de oro español es el barroco, ¿no? Y en su momento yo te expliqué qué cosa era el barroco, ¿no? El barroco es la exageración, ¿no? El adornar mucho, ya sea un libro, una pintura, una estructura arquitectónica, ¿no? Ese era el barroco, ¿no? El adorno, el recargar mucho el lenguaje, ¿ya? Llega el neoclasicismo francés como oposición al barroco. Repito, llega el neoclasicismo francés como oposición al barroco. ¿Y cómo es que se opone? Es muy sencillo. El, el neoclasicismo, a diferencia del barroco, que es la exageración, el adorno, el ornato, ¿verdad? El neoclasicismo es algo más sobrio, que no tiene adornos. Eh, Vamos a hablar sobre esta palabrita, neoclasicismo. Neo es nuevo, clasicismo quiere decir clásico. Profesor, entonces este es un nuevo clasicismo. Claro, si hay un nuevo clasicismo, por ende, vamos a entender que hay un viejo clasicismo. ¿Y cuál es ese viejo clasicismo? Ese viejo clasicismo es el clasicismo de los griegos, de los latinos, ¿no? Quisieron, ¿no?, renovar el clasicismo. Profesor, ¿se parece un poco al Renacimiento? Se parece un poco al Renacimiento, porque recuerda que el Renacimiento, como hemos visto en su momento, viene de la palabra renacere, que es renacer lo grecolatino, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí es renacer, ¿no? O sea, aparecer un nuevo clasicismo, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en el Renacimiento, el centro de todo era el hombre, ¿no? Hasta ahí se quedaba, el hombre. En cambio, en el neoclasicismo vamos a ir más allá, no solo es el hombre, sino vamos a criticar al hombre, vamos a hacer de sus defectos caricaturas, ¿no? Vamos a hacer que las obras literarias en el neoclasicismo nos puedan enseñar algo, en cosas que en el Renacimiento no pasaba. En el Renacimiento solamente se exponían las obras, ¿no? En cambio, en el neoclasicismo las obras van a criticar, ¿ya? Nos van a enseñar, va a ser didáctico, por tanto. El neoclasicismo es una corriente literaria que nace en Francia y que busca retomar las ideas grecolatinas o clásicas también. ¿Ok, muchachos? ¿Y cuándo nace, profesor? Nace aproximadamente a fines del siglo XVIII y abarca parte del siglo XIX. Siglo XVIII. Vamos a manejarlo en el siglo XVIII. ¿Ok? Bien, vamos a explicarte un poco qué cosa es el neoclasicismo francés. Dice, el neoclasicismo francés fue un movimiento cultural que volvió a los modelos de la literatura grecolatina. Como te explicaba, ¿verdad? Es decir, fue la tendencia meramente preceptiva, o sea, dar reglas. Se desarrolló en Francia en la segunda mitad del siglo XVII y siglo XVIII. Surge como una reacción en contra de los planteamientos del barroco, ¿ya?
No hay que olvidarse esos datos. Va en contra del barroco, se desarrolla plenamente en el siglo XVIII, ¿no? Nace en Francia y es un regreso a los greco-latinos. Características. La primera, que es racionalista, ¿no? ¿Cómo es eso de racionalista, profesor? Racionalista quiere decir que se va a basar en la razón, ¿no? Para aquel tiempo hay que recordar que estamos en la Ilustración, ¿no? Para aquel tiempo estamos en el famoso siglo de las luces, ¿no? Estamos en el racionalismo, en ese pensamiento que va a ser uno de los fundadores Descartes, ¿no? Que decía, pienso, luego existo, imagínate, ¿no? La razón está por encima de todo. Profesor, ¿y antes qué cosa, qué corriente filosófica estaba liderando? Era el empirismo, básicamente, ¿no? Muchas corrientes literarias, pero básicamente fundadas en el empirismo. ¿Cómo es eso del empirismo, profesor? O sea, la experiencia, ¿no? Pero cuando llega el racionalismo, dice, no, todo se basa en la razón, porque las sensaciones, las emociones nos pueden engañar. El ojo, ¿no? El oído, el tacto, nos pueden engañar. Hay que dejarnos guiar por la razón, el raciocinio, ¿no? Una corriente filosófica, ¿ya? Descartes va a estar dentro de esto. A la paralela se va a desarrollar también la ilustración, ¿no? Los ilustrados, que eran los intelectuales de la época, ¿no? Va a aparecer también por ahí esto que se llama la enciclopedia, ¿no? Recopilar todo el conocimiento de aquella época en un solo libro, la enciclopedia, ¿ya? Y a todo esto se le va a llamar pues el siglo de las luces, ¿no? Es decir, Francia, ¿no? Vuelve a ser este foco de cultura, vuelve a ser este foco de preocupación por el hombre, por criticarlo, caricaturizarlo y porque las obras literarias nos enseñen algo. Racionalista. Actitud crítica y reflexiva, lo que te decía, ¿no? Vamos a criticar las obras literarias aquí. Respecto a las unidades aristotélicas, claro, se va a desarrollar el teatro y se va a desarrollar también, o se va a respetar las tres unidades aristotélicas, ¿no? Unidad de tiempo, acción y espacio. Fin didáctico y moralizador. Profesor, ¿cómo es eso? Fin didáctico, o sea, todas las obras te van a enseñar. Moralizador quiere decir, viene de la palabra moral, ¿no? Practicar las buenas costumbres. Es decir, todas las obras en aquel tiempo, ¿ya? Todas las obras en aquel tiempo te van a enseñar algo. Todas las obras literarias en aquel tiempo siempre te van a moralizar. Por ejemplo, aquí aparece un autor que se llama eh, Charles Perrault, no sé cómo se pronuncia, pero es más o menos así, Charles Perrault. Y este Charles Perrault lo que hizo fue dejarnos obras literarias muy importantes, ¿no? Nos ha dejado, por ejemplo, El gato con botas, nos ha dejado La Cenicienta, nos ha dejado Caperucita Roja, nos ha dejado Pulgarcito, ¿no? La Bella Durmiente, entre otras obras. Son obras didácticas, ¿no? ¿Te quieren enseñar algo? Mediante lo didáctico. Didáctico es enseñanza, ¿ya? Y estas obras literarias que te he mencionado son el mejor ejemplo. Moralizador, te van a enseñar algo bueno. Si tú lees las obras de Molière, de Racine, entre otros, siempre va a haber un fin moralizador. Análisis del carácter del hombre. Siempre, ¿no? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en el Ávaro, vamos a encontrar a un hombre que practica la avaricia, ¿no? Vamos a encontrar en el Tartufo un hombre que es hipócrita, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, en la obra esta que se llama, me da un nombrecito, el médico a palos, ¿no? El engaño, la mentira, ¿no? En muchas obras vamos a encontrar algo del ser humano, algo del hombre que se pueda analizar. Representantes. Tenemos básicamente a unos 4 representantes, ¿ya? A unos 4 representantes. Antes de pasar a los representantes, no quiero que te olvides el contexto histórico, es muy importante para mí el contexto, ¿ok? Vamos
vamos a repetirlo otra vez. Estamos en el siglo XVIII, y en el siglo XVIII lo que está pasando a nivel de historia, se está desarrollando, por ejemplo, el racionalismo, ¿no? Es decir, todo parte desde la razón. No le hacemos caso a los sentidos, porque son subjetivos y cada uno puede ver cosas diferentes, sentir cosas diferentes, pero la razón es una sola. ¿Ah? Uno de los máximos representantes aquí es Descartes, por ejemplo. ¿Ya? Por aquella época también se está dando la ilustración, ¿no? El momento de los ilustrados eran los cultos de la época, ¿no? Eran los más entendidos en una materia. También se desarrollaba por aquel tiempo la enciclopedia, ¿no? El conjunto de conocimientos del ser humano estaban abocados en un solo libro, la enciclopedia. Diderot y de D'Alembert eran los dos más importantes de este momento. Y como te decía, a todo este conjunto de preocupación, de conocimiento, se le va a llamar el siglo de oro, ¿ya? O se le va a llamar el siglo de las luces, se le va a llamar el siglo de las luces, ¿ya? ¿Por qué el siglo de las luces? Porque era en oposición a lo que se llamó, pues, el periodo de oscurantismo, ¿no? En la época medieval, donde no había ciencia, donde no había avance científico, donde no había análisis ni crítica. Aquí sí ya había estas cosas, ¿no? Es por eso que se va a llamar de esta manera, ¿ya? El siglo de las luces. Así que vamos a continuar con los representantes. Son básicamente 4 representantes. Uno de ellos es Pierre Corneille. Pierre Corneille es considerado el padre de la tragedia griega, ¿no? Él tiene una obra muy importante que se llama El Cid, ¿no? Donde exalta la voluntad humana contra los sentimientos. ¿Ya? Repito, esto es muy importante. Pierre Corneille es el padre de la tragedia francesa. Y Pierre Corneille es un poco o tiene un poco de influencia de este señor que es el padre del teatro griego, ¿no? Que va a ser Esquilo. ¿Ya? Esquilo va a influenciar en los escritos de Pierre Corneille. ¿Ya? No hay que olvidarse, el Cid. El otro es Jean Racine. Jean Racine es un representante de las pasiones humanas, ¿no? Él exagera a veces las pasiones humanas. Se dice que Jean Racine se va a influenciar de las obras de Eurípides, ¿ya? Se va a influenciar de las obras de Eurípides, el gran Jean Racine. Mire cómo traían en aquel tiempo los cabellos, ¿no? En ese tiempo se estilaba así, pues, ¿no? Vestir de esa manera, ¿no? Y eran muy blancos, se echaban unos polvillos en la cara, ¿no? Para tener ese tipo de piel. René Descartes, el que va a presentar el discurso del método, ¿no? Él va a decir algo que es muy, muy, muy conocido por todos. Pienso, luego existo, ¿no? Dando cabida a la duda, ¿no? Dando cabida al bien pensar, al razonar. Descartes. Che, bigotito, esos ojos y ese pelo le da sé, una imagen de espeluznante a veces, ¿no? Jean de La Fontaine. Él básicamente hace cuentos, ¿no? Él hace cuentos y también hace algunas fábulas. Jean Fontaine, mire el cabello, repito, ¿no? Era de aquella época, ¿no? Y ese tipo de cabello se va a quedar hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta parte del siglo XX en los jueces, ¿no? Todos los jueces que tienen un cabello medio ondeado, ¿no? Y Molière, el más importante de todos, ¿no? Jean-Baptiste Poquelin Molière. Repito, Jean-Baptiste Poquelin Molière. ¿Ya? Este Molière es uno de los máximos exponentes, si no el máximo, ¿no? El más importante entre los ya mencionados. Molière, la vida de Molière es muy interesante. Molière era muy odiado por sus contrincantes, por sus oponentes, porque era muy, muy irónico, era muy burlón, caricaturizaba,
¿no? Con sus palabras o en sus tragedias a sus enemigos. Molière se va en contra de la iglesia, critica a la iglesia, ¿no? Tú lees Tartufo, es una crítica a la iglesia. Claro, de lunes a sábado te chancas el pecho, pero los domingos, ¿no? Perdón, los domingos te chancas el pecho, pero de lunes a sábado eres qué, ¿no? Luego tenemos que nuestro amigo Molière no solamente era dramaturgo, se escribía dramas, comedias, sino que también era actor. Molière era actor. Y Molière también era director de teatro. Y Molière también era dramaturgo. O sea, Molière tenía que ver con todo en el teatro. El tipo hacía todo. Su familia venía, pues, de actores muy reconocidos para la época. ¿Ah? Molière, como tuvo problemas con la iglesia, cuando Molière muere, no lo va a querer enterrar a los pocos días. Normalmente una persona muere y a los días te entierran, ¿no? Molière dice que va a estar entre 10 a 12 días sin enterrar, porque la iglesia no quería, debido a que Molière le dio con palo a la iglesia. Molière muere de una manera muy curiosa. Se dice que Molière muere mientras actuaba su obra El enfermo imaginario. En El enfermo imaginario, uno de los personajes principales tiene que fingir que está muriendo. Y Molière finge que está muriendo, ¿no? O sea, no sé si me entiendes. Molière tiene que fingir, ¿no? Molière está actuando y como es una actuación, tiene que fingir que está muriendo. Pero mientras él está actuando, Molière le da un paro cardíaco. Dice que le da pues un problema en el corazón. Y él realmente se estaba muriendo y el público pensaba que Molière estaba actuando, ¿no? A fin de cuentas, Molière pues se pone de mil colores, cae, ¿no? Pierde la razón, lo llevan, lo atienden, pero a unos días Molière muere, ¿no? Por eso, si yo te pregunto, si alguien te pregunta dónde muere Molière, se dice que muere actuando en una de sus más grandes obras, que es El enfermo imaginario. Ya no hay que olvidar ese dato. Una parte de la biografía de Molière, ya hemos hablado de algo, ¿no? Dice, nace en París, ¿no? Parisino en 1622, hijo de un tapicero real del barrio de Las Halles, perteneciente a la burguesía, comerciante acomodada. O sea, era de clase media para arriba, nuestro amigo Molière, ¿no? Dice, después de haber hecho serios estudios sobre los clásicos, se dedicó al teatro, organizó una compañía, esto es importante, ¿no? Como te decía, él era actor, él era director, él era dramaturgo, escribía sus propias obras. El teatro ilustre y anduvo 3 años en provincias, representando obras trágicas y cómicas. De regreso a París, representa las obras bajo la protección del rey. En los últimos años, Molière se va a dedicar básicamente, ¿no?, al escribir, o sea, a ser dramaturgo. ¿Ya? Básicamente a ser dramaturgo. Características de sus obras. A ver, vamos a empezar. Satiriza su época, los vicios sociales, claro, ¿no? Molière, por ejemplo, si hubiera estado vivo, Molière te hubiera hecho ahorita una obra rápidamente sobre criticando, ¿no? Criticando a la gente que sale a la calle sin mascarilla, ¿no? Él hubiera hecho una obra burlándose de ese tipo de gente, o de la gente que no sabe usar una mascarilla, que se la pone abajo. Gente que no piensa que respira por la nariz. Entonces Molière se burla de eso, de los vicios sociales, ¿no? Molière hubiera hecho una obra, por ejemplo, burlándose de la gente que no habla bien, ¿no? Eh, la gente que dice en antes, por ejemplo, ¿no? Subí para arriba, ¿no? Cosas así. Molière se hubiera burlado, ¿no? Ese es un tipo muy burlón, ¿ya? Satiriza, pues dice, ¿no? Satiriza los vicios de la época, ¿no? Sus personajes son de la aristocracia y de la alta burguesía. O sea, Molière, como era de clase media para arriba, él también hace obras en función a esa clase social. Él no se mete mucho, él no ahonda en la clase baja. Él básicamente hace obras, ¿no?, para la clase media para arriba, para la aristocracia y la burguesía, vale decir.
Estilo sobrio. Quiere decir que es entendible. O sea, no hay aquí tantas palabras recargadas y rebuscadas como si pasaba en el barroco. Acá no. Acá es un lenguaje más entendible. Por eso se dice estilo sobrio. Crea arquetipos, claro. Arquetipos quiere decir tipos de, ¿no? Por ejemplo, crea el tipo avaro, ¿no? El tipo que le gusta juntar, ¿no? Si tú lees la obra que se llama El Avaro, ese es el arquetipo, el Avaro. Los hipócritas en el Tartufo, ¿no? Abres el libro, terminas de leer el Tartufo y dice el hipócrita, ¿no? Mujeres fatuas, engañosas, mentirosas, ¿no? Médicos ignorantes, cuando tú lees alguna obrita de nuestro amigo Molière. Todos estos que te he mencionado, padres tiranos, estafadores, entre otros, son creaciones de nuestro amigo Molière. ¿Ya? Lenguaje realista vale decir que él cuenta lo que pasa en la época. Él cuenta lo que pasa en la época. Él no se inventa nada, él no imagina nada. Él tiene como herramientas, ¿no? El lenguaje de la época, cómo se hablaba en aquella época, ¿no? Vale decir que si lo lees, de repente algunas palabras no te van a parecer muy conocidas o entendidas. Porque como en el castellano, recuerdo eso en el francés, como en el castellano hay evolución, ¿no? Antes, por ejemplo, en mi época se usaba mucho el chévere, ¿no? O el bacán. Ahora tú no utilizas esas palabras y nos hace sentir viejo a los que pasamos de los 30 años. Obras. Tenemos algunas, te he puesto, por ejemplo, Las Preciosas Ridículas, El Avaro, Tartufo, Don Juan, El Médico a Palos, El Enfermo Imaginario. Las más importantes, ¿ya? Preciosas Ridículas es una sátira a las mujeres elegantes de París que frecuentaban el hotel, y una palabrita en francés, Rambaud, Ramboid, Ramboid, ¿no? Esas mujeres pues que paraban con sus paraguas, unas mujeres muy elegantonas, ¿no? Que uno criticaba, ¿no? Nuestro amigo Bolívar en las presencias ridículas va a criticar la elegancia o la falsa elegancia de esas mujeres. Y hay que recordar que por aquella época también empieza a aparecer el origen del maquillaje. Como le dicen algunos, engaña chicos. El avaro critica la avaricia como una pasión innata, ¿no? Es decir, todos somos ávaros en cierto sentido, pero no hay que caer en eso como una premisa, ¿no? Claro, es bueno tener un poco de ahorrar, pero no hay que estar pues ahorrando y luego no gastar, lo que para uno eso trabaja, ¿no? Ahorita vamos a contarte esa historia. El tartufo es un estudio sobre la hipocresía, ¿no? Lo que te hablaba hace rato, va a criticar a la iglesia. Don Juan es el precursor de don Juan Tenorio de José Zorrilla, que es el hombre que le gusta estar con una y con otra, ¿no? Que más adelante José Zorrilla en el romanticismo lo vamos a ver. El médico a palos, el enfermo imaginario. Aquí es en el enfermo imaginario donde muere nuestro amigo Molière. Su obra cumbre, El Avaro, ¿no? Eh, Vamos a contarte rápidamente el Avaro, vamos a hacer lo más breve posible. El Avaro, memorízate los nombres, por favor, ¿ok? Memorízate los nombres. O ahí, escuchando el videíto, apunta los nombres. El personaje principal se llama Harpagón, que es el viejo, un viejo que tiene más de 60 años, ¿no? Harpagón. Harpagón tiene dos hijos, Elisa y Cleanto. Repito, Elisa y Cleanto. Elisa y Cleanto, ¿no? Son hermanos y cuando empieza la obra los dos están conversando, ¿no? Elisa le cuenta a su hermano que ella está enamorada del asistente de su papá. El viejo Ávaro Harpagón tiene un asistente que se llama Valerio, ¿ah? Y le dice a su hermano, oye Cleanto, yo estoy enamorado de Valerio, pero no le digas a mi papá. Sí, porque si él se entera, lo va a despedir y yo no lo voy a ver. Sucede que Valerio se había metido a trabajar con el viejo este para conseguir o estar cerca de la pequeña esta que se llama Elisa. Cleanto, su hermano, le dice, no te preocupes, que te guardo el secreto.
Y Cleanto también le dice a su hermano, oye, yo estoy enamorado de una chica, pero es muy pobre, se llama Marianita, pero no me importa si tiene plata o no, lo importante es que es bella y es una mujer muy noble. Entonces los dos hermanos se cuentan sus secretos y se prometen callar. Y le dice, y se dicen una a otra, ¿qué tal si vamos ante nuestro padre y le decimos que queremos estar con ellos? Cleanto le dice, ¿por qué no, Elisa? ¿Por qué no? Vamos, se van a hablar con el padre, con el viejo Harpagón, y los muchachos le dicen, padre, vamos a decirle algo. Y el viejo le dice, pero espera, antes que me digas algo, el viejo mira para todos lados, el viejo tenía una olla de dinero en su cabeza, ¿no? Este viejo comenzaba, tenía una olla de dinero, y decía, mi ollita debe estar bien guardada. Él agarraba la olla y hacía esto, mi dinero, ¿no? Y le dice, ¿qué me decían hijos? Y los muchachos le dicen, papá, queremos decirte que estamos enamorados y queremos, ¿no? Queremos traer a nuestros enamorados a la casa para que tú los conozcas. El viejo dice, de ninguna manera. Yo no quiero que tú te cases con él, quiero que tú te cases con ella. Lo que yo quiero, dice el viejo Harpagón, es que tú, ¿no, hija, te cases con un señor que tenga dinero y tu hijo te cases con una señora que tenga dinero, ¿no? Así que eso yo ya lo arreglé, así que no te preocupes. Pero papá, no, nada. Ah, y dentro de unos días va a venir una chica que he conocido, una chica muy hermosa. Entonces, bueno, se va el viejo y los muchachos. Pucha, ¿ahora qué hacemos? Nuestro padre ya nos tiene unas parejas. Pero yo no quiero renunciar a Cleanto, ¿no? Yo no, perdón, yo no quiero renunciar a Valerio, dice Elisa. Y Cleanto dice, yo no quiero renunciar a Mariana, ¿no? Entonces se van a dar una serie de hechos, ¿ya? Se dan una serie de hechos, de tal forma que el viejo más adelante conoce a Frosina. ¿Quién es Frosina? Frosina es una vieja que le gusta meterse en lo que no le importa, es una chismosa. Y Frosina le dice, ¿no? A Mariana, Mariana, hazle caso a tu mamá. La mamá de Mariana se estaba muriendo, estaba muy enferma. ¿Y qué le dijo? ¿Sabes qué hace? Esta vieja que se llama Frosina le dijo a la mamá de Mariana, oye, que tu hija se case con ese viejo que tiene dinero. Así te va a ayudar a ti, te va a salir, te va a ayudar a salir de esa enfermedad. Y la mujer que estaba, ¿no? Muy enferma le dice, tienes razón, para que nos ayude, ¿no? Y la madre le dice a Mariana, Mariana, por favor, por mí, cásate con ese viejo que te va a presentar Frosina. Y Frosina le presenta a Mariana a un viejo, ¿no? Ojo, para esto Mariana ya era enamorada de Cleanto, pero Mariana no sabía que este viejo que estaba a punto de conocer era el papá de su enamorada. Frosina le dice, Mariana, te presento al señor Harpagón. Harpagón, ella es Mariana. Y Harpagón mira a Mariana, es una niña muy hermosa, y le dice a la vieja, ¿no? Frosina, oye, Frosina, ¿y por qué está llorando la niña? Frosina le dice, señores, de felicidad es de felicidad. El viejo le dice, ay, más te vale. La coge de la mano a la pequeña, le da un beso a la pequeña, quita su mano, pero el viejo se queda con Mariana. Hasta tiene que presentarla a sus hijos, ¿verdad? Más adelante. Pero bueno, Elisa y Cleanto están muy tristes, están muy mal, porque, ya sabes, no pueden casarse, porque su padre, el viejo Harpagón, no quiere. Este viejo les va a tener unas nuevas promesas. Por ejemplo, a Elisa le dice, Elisa, te vas a casar con Anselmo. Anselmo es un señor muy adinerado y esta tarde va a venir. Así que prepárate. Llega, ¿no? Llega el suceso este, un reencuentro, una fiesta para brindar pues por la unión del viejo y Marianita.
¿no? El viejo le dice a sus hijos, ¿no? La mujer que me va a seguir y me va a acompañar toda la vida se llama Mariana. Cleanto cuando escucha eso, ¿no? Le pregunta si es tal Mariana y le dice sí, porque el viejo ya sabía, el viejo por ahí había escuchado que su hijo, ¿no? Cleanto estaba enamorado de esta muchachita que se llama Mariana. Cuando se entera Cleanto de que su papá está a punto de casarse con la que vendría a ser la mujer que él ama, ¿no? Cleanto se pone muy mal, se pone muy triste. Y más aún cuando el viejo le dice, no, acá está Marianita. Mariana no sabía que era el papá de Cleanto. Mariana levanta la cabeza y al frente estaba Cleanto y estaba Elisa. Marianita, te presento a mis hijos. Marianita no sabía dónde meter la cabeza, estaba muy triste, ¿no? Rompe en llanto, ¿no? Y Frosina, que estaba por ahí, el viejo le dice, ¿por qué otra vez está llorando? Y Frosina le dice, sí, es de felicidad, sigue llorando de felicidad, ¿no? Entonces, más adelante, el viejo va a esconder su olla, y esa olla, ¿no? Que tenía mucho dinero, va a ser robada. ¿Quién va a robar la olla del viejo? Flecha. Un día Flecha estaba caminando y encuentra una olla en el patio de la casa del viejo. No, Flecha es la mano derecha de Cleanto, es su sirviente de Cleanto. ¿Ya? Y le dice, mire, amo, he encontrado esta olla llena de dinero. Y Cleanto dice, esa olla debe ser de mi padre, estaba enterrada en su jardín, se la voy a dar después. ¿Mm? Y un día, ¿no? El viejo camina, ve un agujero en el patio, se vuelve loco, porque puede perder cualquier cosa menos su olla. Dice, mi olla, no tiene su dinero, entonces está pensando, ¿quién pudo haber robado mi olla? ¿Quién pudo haber robado mi olla? El viejo piensa, piensa, ¿quién sabe mis movimientos de dinero? ¿Quién? Valerio, ya se ha sido Valerio. Y Valerio justo estaba conversando con Elisa. Y le dice Elisa, voy a hablar con tu papá. Y esta vez le voy a decir, me voy a francar. Así dice, me voy a francar. Voy a ser muy franco. Es lo correcto. Voy a ser muy franco con tu padre. Voy a decirle que estoy enamorado de ti. Pero te va a despedir, no me importa. Yo quiero que esto ya sea público. Y Valerio, pues, va a hablar con el viejo Harpagón, ¿no? Y Valerio le dice, Señor, tengo que decirle algo. El viejo voltea. ¿Qué tienes que decirme, Valerio? Valerio le dice, Señor, tengo un secreto que confesarle. Y el viejo le dice, creo que ya sé cuál es tu secreto. El viejo se refería a la olla y Valerio se refería a su hija. ¿Y acá ocurre? ¿No? Una pequeña confusión. Entonces Valerio le dice, Señor, tengo que contarle un secreto. Y el viejo le dice, creo que ya lo sé. ¿Ya lo sabe, Señor? Sí, ya lo sé. Te has llevado lo más preciado que tengo. Y Valerio le dice, sí, Señor, sé que es lo más preciado para usted, pero yo la amo, ¿no? Y el viejo le dice, sé que la amas, pero yo la amo más. Señor, pero yo la quiero mucho. Yo también la quiero mucho, dice el viejo. Y Valerio le dice, Señor, pero déjeme llevarla. La quiero sacar de aquí. Y el viejo le dice, no te la vas a llevar, pero Señor, yo la amo y quiero tener una familia con ella. Y el viejo, ¿cómo que quiere tener una familia? No se puede. Sí se puede, Señor. Y el viejo le dice, pero seguro que no la has tocado, ¿verdad? Y nuestro amigo Valerio le dice, bueno, la he respetado, pero quiero casarme con ella y quiero tener hijos con ella. Y el viejo le dice, no se puede, ¿cómo vas a tener hijos con mi olla? Y Valerio le dice, señor, y estoy hablando de su hija, ¿no? Entonces ocurre una pequeña confusión y entra todos en escena, ¿no?
Valerio, Flecha, Elisa, Cleanto, Mariana, empiezan a discutir todos, ¿no? Y en ese momento Marianita dice, no, yo solamente quiero casarme con este viejo, con tu padre, porque mi madre está muy mal. Y mi madre me ordenó. En ese tiempo, los padres ordenaban y los hijos obedecían. No había de otra. Entonces Mariana le dice, es que yo no tengo padre. Mi padre hace mucho tiempo, ¿no? Lo perdí en un naufragio. Anselmo, don Anselmo, que estaba escuchando esto, el viejo que se iba a casar con Elisa, le dice, sigue, sigue. Sí, perdí a mi padre en una... eh, perdón, el que estaba contando todo esto era Valerio. Valerio le dice, no, yo perdí a mi padre. Yo perdí a mi padre. Entonces don Anselmo le dice, ¿dónde lo perdiste? En un naufragio, señor. Naufragó con mi hermana y mi madre. Marianita escucha eso y le dice, entonces tú eres mi hermano. Se reconocen, claro. Marianita era hermana de Valerio. Se abrazan los dos. Nuestro padre naufragó. Y Anselmo, escuchando todo esto, dice, ¿y cómo se llama tu padre? Tomás. Hijos, yo soy ese Tomás, dice don Anselmo. Solo que yo sobreviví y me cambié de nombre. Ustedes son mis hijos. Y don Anselmo abraza a sus hijos. Y sus hijos le piden, como regalo, casarse, ¿no? Y el viejo don Anselmo casa a los muchachos. Él es el que pone el dinero. Y el viejo Harpagón le dice, yo no voy a poner ni un solo centavo, ni una sola moneda de mi olla, de mis 10.000 monedas, ni un solo centavo. Y no pone. El que pone todo es don Anselmo y prima el amor sobre la avaricia. Muchachos, espero que hayas entendido, lo puedes buscar en internet, puedes leer tu librito. Es una comedia muy, muy, muy conocida. Ya, vamos a pasar a resolver las preguntitas. Muchachos, a ver. Dice, primera pregunta, ¿qué significa el clasicismo? El clasicismo significa, pues, debería decir qué significa el neoclasicismo, ¿no? Si es así, debería decir el regreso a los clásicos, pero dice, ¿qué significa el clasicismo? Clásico quiere decir las obras más importantes, ¿no? Las obras que nunca van a pasar de moda, las obras que siempre van a ser fijas, los clásicos son los griegos. ¿Ya? Dos, ¿cuál es la función de la Academia Francesa? La, la Academia Francesa es como la Academia de la Lengua Española, es decir, tiene que establecer principios de la lengua francesa. ¿En qué obra se inspiró Corneille para escribir el Cid? ¿No? ¿En qué obra se inspiró para escribir el Cid? En Las Mocedades del Cid, ¿no? Las Mocedades del Cid. 4. Menciona las tragedias más importantes de Jean Racine. Está, por ejemplo, Berenice, Fedra, Andrómaca, entre otros. Primera pregunta. ¿No es una obra de Molière? Tartufo sí es, ¿no? Médico Palos también. Infierno Imaginario también. Escuela de Mujeres también. Fedra. Fedra no es una obra de nuestro amigo Molière. Autor de la novela de la princesa de Cleves. Madame de la Fayette. 2. Enano. 3. Los pensamientos es una obra de inspiración. Los pensamientos tienen que estar entre comillas. Los pensamientos es una obra de inspiración, perdón, jansenista de Pascal. 3. La sede Casita. 4. Crítico literario más influyente del clasicismo francés. Está fácil, profe, ¿no? Nicolas de Beaulieu. Nicolas de Beaulieu. Tipo escribe muy bien, ¿no? Te va a hacer reventar la cabecita. Autor de Las Mocedades del Cid. Inspiró la obra El Cid, pues, ¿no? 5. La A de alitas broster con bastante mayonesa.
No es una obra de Racine. Las Preciosas Ridículas, pues. Porque Las Preciosas Ridículas es una obra que le pertenece a Molière. 6. La C de Coca-Cola. 7. ¿Quién es el Rey Sol? El Rey Sol es Luis XIV, pues, ¿no? 7. La de Alitas Broster con bastante aquí. Obra inspirada en la marmita de Plauto, el Ávaro. 8. La B de Bueno. 9. Hermana de Cleanto, Elisa. Elisa y Cleanto son hermanos, acuérdate. Protagonista de El Ávaro. Harpagón, el viejo Harpagón. Año de la institucionalización de la Academia Francesa, o sea, ¿cuándo nace? 1635. 11. La B de Bueno. 12. Autor trágico francés que trabaja temas bíblicos. Jean Racine. Jean Racine. Año de la muerte de Molière. ¿Cuándo muere Molière, profesor? En 1673. En El enfermo imaginario. No es un personaje del Ávaro. Elisa sí es, ¿no? Mariana también, Flecha también, Harpagon también. Orgón o Argán no es, ¿no? Argán es un personaje de El enfermo imaginario. Compositor de música favorito de Luis XIV, no sé qué es esta pregunta aquí, pero bueno, es Jean Lully o Lully. Tarea. Es un autor de las fábulas y clasicismo francés. ¿Quién hace fábulas? ¿No? Es Fontaine, básicamente Fontaine. ¿Cuál es el verdadero nombre de Molière? Jean-Baptiste Poquelin. Jean-Baptiste Poquelin. 2. La E de Enanazo. 3. Comedia ballet de Molière. El Medicapalos no, Misántropo tampoco, Tartufo tampoco, la Escuela de Mujeres tampoco. El burgués gentilón. 3. La E de Ena. ¿Ya? Las demás preguntitas son para redactar y esas las dejamos para tu criterio. Recuerda, tienes que desarrollar las preguntas, ¿no? Del librito. ¿Ya? Yo ya te ayudé con algunas, así que te corresponde hacer las otras. Bien, nos vemos la próxima clase. Esperemos que te haya gustado y hayas aprendido un poco. Muchachos, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.